Y para entrar a tierra prometida, siempre necesitamos contar con la bendición de Dios. Amén. El Señor, cuando le llamó a Abraham, dice la palabra que Dios llamó a Abraham allí donde estaba cautivo, ¿sí? Donde estaba en la tierra, esclavo de su idolatría, ¿sí? Lo llamó a una tierra nueva, lo llamó a una tierra que Dios quería que él poseyera, la tierra prometida. Y el Señor quiso sacarlo de allí. El Señor le dijo: Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que te mostraré. Y Abraham fue obediente, tomó a su esposa Sarai, dice la palabra que se fue con Lot, el sobrino, tomó todas las posesiones que él tenía, lo que él había conseguido en ese tiempo, y salió allí para ir en busca de la tierra prometida. Algo que me marca aquí en esa palabra es que Abraham actuó por fe, salió por fe conforme a lo que Dios le había dicho. Pero ¿en qué se basó Abraham? Abraham, dice la palabra, que el Señor le dijo: y haré de ti una nación, ¿qué? Grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y Abraham tomó esa palabra. Él salió basado en la palabra, en la promesa que Dios le dio. Y yo tomé esta palabra y te bendeciré, te bendeciré. Porque la bendición es el favor de Dios. La bendición es la presencia de Dios delante de nosotros. A veces hemos tomado el Dios te bendiga como el amuleto, como lo que marca la diferencia. Entonces Dios te bendiga, entonces ya como que dice: ese es cristiano, ¿cierto? Ese como que tiene algo relacionado con las cosas de Dios. Pero esa Dios te bendiga va mucho más allá. Y es saber que realmente detrás de la bendición que Dios nos promete hay algo especial, y es la misma presencia de Dios, ¿sí? Entonces Abraham tomó esa palabra y partió con esa promesa de que el Señor siempre lo iba a acompañar. Amén. Para mirar y entrar nosotros como tierra prometida, a la tierra prometida, yo quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 6, y a través de esta palabra vamos a mirar unos principios que el Señor quiere que nosotros caminemos sobre ellos para lograr las metas, lograr los propósitos y poder entrar a esa tierra prometida. Y dice la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22, y vamos a leer hasta el versículo 27. Y dice la palabra del Señor: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Esa es la palabra donde vamos a mirar esos principios que el cual Dios quiere que nosotros podamos caminar en ellos y poder ser ese canal para poder llegar a la tierra prometida. Amén. Como primer punto yo puedo ver acá en el versículo 1 y 2 que el Señor dice: Jehová habló, ¿quién? A Moisés. Dios está hablando a Moisés, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Entonces, yo veo algo aquí muy importante y podía reflexionar. Dios es un Dios soberano. Dios tiene poder, Dios tiene toda la capacidad para poder dirigirse al pueblo como Él quería, como Él quiere. Él lo puede hacer con nosotros, ¿cierto? Entonces, esto me llevaba a que cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que salió una voz del cielo y le dijo: este es mi Hijo amado,
en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Así también el Señor lo pudo haber hecho en ese tiempo. Haber reunido al pueblo y haberles dicho, he decidido bendecirlos a ustedes de aquí en adelante de esta manera, y haber decretado todo lo que Él quiere para nosotros, como quiere que Él quiera que nosotros seamos bendecidos. Pero, ¿qué empezó a hacer? El Señor primero, ¿a quién llamó? A Moisés, ¿cierto? ¿Quién era Moisés? Moisés era la autoridad que Él había escogido, el líder que Él había escogido para sacar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, ¿cierto? Y dice que le dijera a Moisés y que Moisés le dijera ¿a quién? A Aarón. ¿Y quién era Aarón? Aarón eran los sacerdotes, ¿cierto? El sacerdote, tanto Aarón como los hijos eran los sacerdotes, ¿sí? El pueblo que Dios había escogido como la autoridad espiritual. Eran los que estaban encargados de ministrar la presencia de Dios al pueblo de Israel, ¿cierto? Y ellos están los encargados de transmitir ese mensaje de Dios al pueblo de Israel, que era la manera como iban a ser bendecidos. ¿Qué encuentro yo aquí? Que el Señor, ante todo, no se pasó por la autoridad que Él había ¿qué? Establecido. Aarón era autoridad espiritual, Moisés era el líder, ¿sí? La autoridad sobre el pueblo de Israel. Entonces yo aquí puedo encontrar un punto que lo he tomado y he visto que dice, la bendición de Dios hace que lleguemos a la tierra prometida cuando respetamos nuestras autoridades. Y vemos el mejor ejemplo de respeto a autoridad de parte de Dios. Dios no se pasó ni se saltó la autoridad que tenía Moisés, ni la autoridad que tenía ¿quién? Aarón. Lo respetó. Él les había puesto como autoridad y sin embargo así respetó ese lugar que ellos tenían. Entonces, aquí nos da a entender que uno de los principios para poder entrar a esa tierra prometida, poder llegar a alcanzar ese sueño anhelado, esos propósitos que nosotros tenemos que empezar por respetar nuestras autoridades. Nuestras autoridades. Hay un pasaje en el libro de Números, capítulo 12, que habla sobre la historia de ¿quién? De Moisés, de Aarón y de María, cuando dice que María y Aarón murmuraron contra Moisés. Murmuraron contra Moisés. Moisés, el líder, se enamora, se casa con una mujer cusita, una mujer de raza negra. Y no le pareció bien a Aarón, a Aarón y a María no les pareció bien esa decisión que Moisés había tomado. Y aparte de eso, murmuraron contra la autoridad que tenía Moisés. Ellos dijeron, pero si Dios también puede utilizarnos a nosotros, Dios puede hablar a través de María, Dios puede hablar a través de Aarón. Y solamente no habla a través de Moisés. Y dice la Biblia que Dios ¿qué? Escuchó. Y eso se llenó la ira de Dios, porque están hablando de la autoridad que Él había puesto. ¿Y qué hizo Dios? Dice que Él descendió de la columna de nube, ¿sí? Donde estaba, y llamó, y citó a Moisés, y citó a María, y citó a Aarón. Y los confrontó, y llamó a Aarón y a María, lo llamó aparte y les dijo, yo cuando quiero hablar con mis profetas, lo hago a través de ¿qué? De visiones. Es la forma como yo me puedo comunicar con el pueblo. Pero con mi siervo Moisés, no. Yo con él hablo ¿qué? Cara a cara. Entonces el Señor estaba enojado, dijo, porque es que mi siervo Moisés es un hombre ¿qué? Fiel. Es un hombre que ama mi presencia. Es un hombre comprometido conmigo. Y por esa causa el Señor se llenó de ira. Dijo, y por cuanto ustedes han hablado y han murmurado y no han respetado la autoridad que ha sido Moisés sobre sus vidas, el Señor se llenó de ira. Y dice la palabra que sobre la vida de María vino ¿qué? Lepra. El Señor puso lepra sobre su cuerpo. Cuando pasó esto, Aarón fue a la presencia de Moisés. Le dijo, Moisés, por favor, interceda para que el Señor obre y sane a María. Mire cómo ella ha quedado. Y dice la palabra que pero cuando Aarón fue a hablar con Moisés,
Dice en el versículo 11 que Aarón se refirió a Moisés diciéndole, Señor, Señor. Y cuando habla que de Señor es porque estaba reconociendo ¿qué? La autoridad de Moisés. Y no solamente estaba reconociendo la autoridad de Moisés, sino que también estaba reconociendo su ¿qué? Su pecado. Había reconocido de que le había fallado a Dios por haber irrespetado la autoridad que Dios había puesto sobre Moisés. Entonces esto nos lleva a algo muy importante. Las autoridades de Dios que Dios coloca, debemos ¿qué? Respetarlas, respetarlas. Yo quiero que por eso vayamos un momento al libro de Romanos, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Algo que también queramos ver ahí es que cuando la lepra que el Señor puso sobre María, ¿sí? Dice la palabra que eso era como si cuando ellos murmuraron contra Moisés, dice la palabra que eso fue como haberle escupido la cara a Dios, ¿sí? Y dice el Señor, dice, si el Padre haciendo, lo han escupido su cara, ¿cuál sería el castigo de una otra forma? ¿Sí? Y dice el castigo sería, ¿qué? 7 días apartado. Y el castigo que recibió María, ¿cuál fue? 7 días apartada de la presencia del campamento donde ellos estaban. Esos 7 días, ¿qué causó? Estancamiento. Porque esa es la palabra que esos 7 días que María estuvo allí leprosa en su cuerpo, el pueblo no pudo ¿qué? Avanzar. El pueblo le tocó esperar hasta que María le pasara la lepra, fuera curada y ahí sí poder seguir su camino. Entonces una de las situaciones, una de las consecuencias que yo puedo ver aquí a través cuando no respetamos las autoridades es estancamiento. Estancamiento. Y vamos a mirar lo que dice Romanos 13, 1 y 2. Dice la palabra del Señor, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, aquí la palabra realmente es muy clara, ¿cierto? Dice que todos debemos someternos, ¿qué? A las autoridades. Y ante todo dice que toda autoridad es impuesta por Dios. Aquí ahí tenemos una autoridad. ¿Cuál es nuestra autoridad? Nuestro pastor, ¿cierto? En casa hay autoridad. En la casa, ¿quién es la autoridad? Hay unas que miran, dicen, uy, el codazo, ¿no? Diga lo contrario y verá. En la casa hay una autoridad, ¿cierto? Los hijos como hijos tenemos una autoridad que son nuestros padres, ¿cierto? En el trabajo tenemos autoridad, están los supervisores, los dueños de la empresa, ¿cierto? Y en cuanto a eso, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Estamos respetando nuestras autoridades? Hijos que estamos aquí, ¿estamos respetando a nuestros padres? Ellos son autoridad. En el trabajo estamos cumpliendo con nuestras labores. A veces los supervisores nos llaman la atención porque de pronto llegamos tarde o porque nos estamos cambiando antes de tiempo, porque desafortunadamente llega la hora de trabajo, de salir y ya estamos cambiados 10 minutos, un cuarto de hora, y si el supervisor nos dice algo, entonces nos enojamos y es el sapo y así levantamos cualquier cosa contra ellos. ¿Y estamos qué? Irrespetando a nuestras autoridades. Que es bueno preguntarnos, ¿cierto? Porque aquí es muy bueno reflexionar. ¿Hay estancamiento en nuestra vida? Porque podemos vivir consecuencias debido ¿a qué? A que no estamos respetando nuestras autoridades. Como iglesia a veces uno comete el error de estar murmurando del pastor. Cuestionamos su labor, cuestionamos lo que él hace. Y caemos de una forma, lo que dice aquí la palabra, en condenación. En tiempo de elecciones yo reflexionaba, en tiempos cuando hay elecciones, cambios presidenciales,
uno dice, Señor, tú eres el que quita reyes, tú eres el que pone reyes, Señor, bendice a la persona que va a colocar para que dirija nuestra nación. Y cuando está puesta, ¿cómo lo tratamos? Es la autoridad puesta por Dios. Es la autoridad puesta por Dios. En el gobierno anterior, ¿cómo se referían al presidente Duque? Marrano, cerdo, criticaban a su esposa, murmuraban de sus hijos, se burlaban de su forma de hablar, de sus expresiones. Y es la autoridad puesta por Dios. Lo dice la palabra. Dice que toda autoridad. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la gente que no conoce a Dios, pues vaya y venga. Pero nosotros como pueblo de Dios participamos en esas cosas. Hacen un comentario y seguimos con el comentario. Y agregamos. En respeto a la autoridad. Y a veces uno se pregunta, no, es que mire la situación de nuestra nación. Es bueno reflexionar por qué nuestra nación está viviendo esas cosas. Tal vez pueda ser una de las consecuencias porque no hemos respetado nuestras autoridades. Hoy vemos a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos en Transmilenio, en las calles, cómo tratan a las policías. Los tratan mal, los golpean, los violentan. El Transmilenio, el señor que está puesto allí para que la gente no se cole, cómo los tratan, y está puesta como autoridad. Entonces, qué bueno que nosotros podamos reflexionar, porque dice la Biblia que el que se resiste a la autoridad se está resistiendo a lo que está Dios establecido. ¿Y qué trae? Condenación. Condenación, amén. Pero el Señor quiere que cuando nosotros queremos entrar a esa tierra prometida, empecemos por arreglar, ¿sí?, todos estos desacuerdos, que podamos mirar el respeto a nuestras autoridades, amén. Y eso va a ser un gran principio, ¿sí?, para que realmente las puertas a tierra prometida empiecen a abrirse, amén. Segundo, dice aquí, y dice el Señor, y diles así, dice, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Entonces aquí empieza a desatar la primera bendición, ¿sí?, que el Señor quiere que como hijos de Dios nosotros tengamos. Dice, el Señor te bendiga, ¿qué? Y te guarde, ¿sí? Entonces aquí yo puedo ver que la bendición de Dios, como segundo punto, la bendición de Dios hace que lleguemos a tierra prometida a través de su protección, de su protección. Aquí el Señor es el que se está ofreciendo. Cuando uno se ofrece a hacer algo, ¿qué pasa? Es porque uno está en la capacidad de ¿qué? De hacerlo, ¿cierto? O si no, no se compromete a hacerlo, ¿cierto? Y así es Dios. Aquí el Señor está diciendo, de esa manera, diles que yo los voy a ¿qué? A bendecir. Y los voy a empezar a bendecir ¿con qué? Con protección, con protección. ¿Por qué el Señor se ofrece a bendecirnos con protección? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Él fue el que creó todo lo cuanto hay, cielos, tierra. Él nos creó a nosotros y como dice la palabra, no nosotros a nosotros mismos. Él conoce todo de nosotros, entonces Él tiene el poder y tiene la capacidad, ¿para qué? Para protegernos, para cuidarnos, ¿sí? Entonces Dios nos ofrece ¿qué? Protección, guardarnos del refugio, ¿sí? De refugiarnos en Él, darnos protección ante cualquier adversidad. De seguro que para tierra prometida se presentarán muchos inconvenientes. Vendrá de pronto la envidia, porque hay gente que quiere trancarnos, no quiere que se vean las promesas de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Vendrán problemas, vendrán dificultades, pero de algo debemos estar seguros, ¿sí? Que si creemos lo que Dios nos está ofreciendo, llegaremos protegidos a la presencia, ¿sí?, de Dios. Llegaremos seguros a cumplir esa entrada a la tierra prometida, amén. Mire, la Biblia dice que durante el tiempo que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice la Biblia que fueron 40 años en el desierto, y que el Señor acompañó al pueblo de Israel durante el día, ¿a través de qué? Dice que su presencia iba delante del pueblo de Israel en una ¿qué? Columna de nube, ¿sí? ¿Por qué en una columna de nube? Porque durante el día el calor en el desierto es insoportable, ¿sí? Mucha calor.
Y entonces en la nube, lo que hacía la nube era ¿qué? Protegerlos, darles sombra y darles, protegerlos del calor. Y durante la noche dice que el Señor avanzaba, iba delante de ellos en una columna de ¿qué? De fuego. ¿Para qué? ¿Por qué en fuego? Iluminarlos porque en la noche ¿qué? Podían seguir avanzando. Y aparte de eso, porque en las noches el frío en el desierto realmente es increíble, son temperaturas bajo cero. Entonces todo el tiempo, 40 años, ¿sí? Que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, siempre gozó con la protección ¿de qué? De Dios, de Dios. Un tiempo durante el día y la noche totalmente ¿qué? Refrigerados. Mejor dicho, un aire acondicionado envidiable, ¿cierto? De parte de Dios. Entonces esa es la protección y eso es lo que el Señor nos está ofreciendo, ¿sí? Protección. Esa es la bendición de Dios. A tierra prometida debemos vencer los miedos, sabiendo de que podemos lanzarnos porque la protección de Dios siempre está con nosotros. Amén. El Salmo 91 dice, Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. Estoy mirando y este salmo lo escribió Moisés. Dice que es una oración de gratitud a Dios, una oración donde Moisés exalta todo lo que el Señor hizo, creó. Pero este salmo lo empieza con esa oración. Dice, Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. ¿Por qué salta eso y lo coloca como primero? Porque es lo que más sobresale de Dios, lo que obtuvo Moisés de parte de Dios, su protección. En todo tiempo estuvo la presencia de Dios guardándolo, cuidando al pueblo de Israel y también su vida. Dice que de generación en generación, o sea, por todo tiempo, la presencia de Dios siempre estará ¿qué? Protegiéndonos. Amén. Amén. Entonces, en el caminar hacia la tierra prometida, como les decía, se presentarán muchos inconvenientes, pero tenemos que estar seguros que contaremos con la protección de Dios. Amén. Entonces, si alguien se levanta en contra de nuestras metas, si alguien se quiere levantar en contra del propósito que Dios tiene para con nosotros, siempre acudamos a la protección de Dios. Amén. Como tercer punto dice aquí la palabra, dice que Jehová te bendiga y te guarde. Dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Su rostro sobre ti. ¿Y qué es un resplandor? Resplandor es una luz ¿qué? Intensa. Eso es un resplandor, una luz intensa. La Biblia dice, y el Señor dice, yo soy ¿qué? La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Entonces, cuando alguien tenía una experiencia que veía ese resplandor de Dios, esas visiones, ¿sí? Así como Moisés la tuvo, así como cuando Moisés tuvo, el Señor mismo se lo dijo a Moisés, ¿cierto? Dijo, yo solamente hablo a través de profetas, ¿a través de qué? De visiones. Entonces, cada vez que había una visión, alguien tenía una visión, venía ese resplandor de Dios. Y ese resplandor de Dios quería decir que era la misma presencia de Dios, era la manifestación de Dios a través de ese resplandor. Y ese resplandor era que el Señor hablaba al pueblo y les traía ¿qué? Su mensaje, les enseñaba o lo transmitía lo que Él en ese momento iba a hacer. Y la experiencia de Moisés cuando estaba en el desierto pastoreando las ovejas allí, entonces ¿qué pasó? Dice que vio una visión, vio que había una zarza que se estaba ¿qué? Ardiendo, pero se acercó y vio que esa zarza no sé qué, consumía. Y en esa visión, ¿quién se apareció? Dios. Y a través de esa visión fue cuando el Señor le hizo ese llamado a Moisés. Le hizo ese llamado. Y algo que me impacta de todo esto es lo siguiente, que cuando hubo resplandor de Dios, ¿sí? Cuando el Señor resplandece su rostro sobre las vidas no siguen siendo las mismas. No siguen siendo las mismas. ¿Qué pasó con Pablo, con Saulo de Tarso? Dice la Biblia que él iba ¿para dónde? Para Damasco. ¿Sí? Saulo de Tarso era un hombre corrompido, dice la palabra, no lo dice de esa manera, pero Saulo de Tarso era malo, malísimo. ¿Sí? Iba
a Damasco y había pedido permiso para ir a Damasco, ¿a qué? A buscar cristianos, para echarlos a la cárcel. Como que se divertía buscando a los hijos de Dios para echarlos a la cárcel. Era re malo. Pero dice la Biblia que cuando camino a Damasco, vino ¿qué? Un resplandor de la gloria de Dios. ¿Y qué hizo? Lo tumbó, cayó de allí. El Señor allí le quitó su orgullo, le quitó ese deseo que tenía de ¿qué? De perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia con Dios y a partir de ese momento, dice la palabra, y lo puedo ver de esa manera, que a partir de ese momento que Saulo tuvo esa experiencia, Saulo no volvió a ser el mismo. ¿Quién era Moisés? Moisés era un fugitivo, era perseguido, estaba siendo buscado. ¿Por qué? Porque había matado a un ¿qué? Egipcio. Por eso era que estaba en el desierto. Él no estaba ya de casualidad, era porque estaba de una otra forma escondiendo del mal que le había hecho. Le había matado a un egipcio. Pablo, a partir de ese momento, también fue transformado. Moisés, ¿cómo fue transformado? En un hombre, dice la palabra, que el hombre más manso sobre la tierra, ¿quién era? Moisés. Moisés. Ese era el concepto que Dios tenía de Moisés. Dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Fue cambiado, fue transformado cuando tuvo esa experiencia con Dios. Saulo fue cambiado y fue transformado siendo ese hombre malo, ¿sí? Fue cambiado en el hombre, ¿sí? Que tenía un corazón tierno, dócil, ¿sí? Que a lo último, dice ahí vemos a través de la palabra, escribió más de ¿qué? Escribió los 13 libros en la palabra del Nuevo Testamento, más libros que hay ahí escritos por Pablo. ¿Y cómo se refería Pablo después de que perseguía a los cristianos? ¿Cómo se refería en las cartas? Hijitos míos, amados hermanos. Todo cambió en su corazón. Todo fue transformado. ¿Por qué? Porque el resplandor de la presencia de Dios lo cambió y lo transformó. Por eso el Señor ofrece bendecirnos ¿con qué? Con su resplandor. El Señor resplandezca su rostro sobre ti, dice el Señor, dice la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Como iglesia debemos anhelar que el resplandor de la gloria de Dios venga sobre nosotros. Como ministerio debemos anhelar que el resplandor de Dios venga. Como iglesia necesitamos tener experiencias con Dios. Como iglesia necesitamos ver milagros, ver prodigios, ver sanidades, ver hogares bendecidos, hogares restaurados, vidas transformadas. Eso es lo que necesitamos como iglesia. En casa necesitamos hogares bendecidos, hijos restaurados, hijos respetuosos, hijos que honren a sus padres. Como padres nosotros tenemos la capacidad de decirle al Señor, Señor, por favor, resplandece tu rostro sobre mis hijos. Solamente la presencia de Dios puede cambiarlos. Señor, resplandece tu rostro sobre mi esposo, que es un borracho, que es un mujeriego, que es un adúltero, Señor, para que mi esposo tenga experiencias contigo, Dios. Debemos anhelar eso en nuestro corazón. Debemos decirle, Señor, queremos tener experiencias contigo. Queremos que tu rostro, Señor, resplandezca sobre nuestra vida. Señor, resplandece tu rostro sobre nuestra nación, sobre Colombia. Colombia necesitamos de Dios. Necesitamos ver a Colombia transformada, pero solamente la podemos ver cuando podemos ver esas experiencias y anhelemos tener experiencias con Dios. Con Dios. Amén. Anhelemos tener experiencias con Dios. Entonces, ese resplandor es la misma presencia de Dios, de Dios. Amén. Anhelemos eso, anhelemos en nuestro corazón que realmente la presencia de Dios podamos verlo, podemos ver su gloria, ¿sí? Y mire, cuando anhelamos eso, téngalo por seguro que cada día nos aferraremos a Él. Cada día nos aferraremos más a Él. Esa mañana compartía una experiencia y que estaba reflexionando y realmente he tenido como 3 experiencias con Dios que han marcado mi vida. Y una de ellas la conté esta mañana. Antes de casarme, en mi juventud, yo era una persona que me gustaba mucho el rock. Mi música apasionada era el rock. Entonces yo andaba con el cabello largo, andaba con mi morral de cuero atravesado, con los guantes de cuero hasta la mitad, y a todo lado, tirando. Pero eso era lo que me gustaba. Pero cuando yo conocí al Señor, todo eso
salió a hablar de mi vida. Todo eso fue cambiado, todo eso fue transformado. Y un día iba a hacer una diligencia y me subí a un bus, iba por la 68, y en el bus que me subí iba conduciendo un muchacho joven y tenía ese volumen de ese radio altísimo. ¿Y qué creí que iba escuchando? Porque precisamente el enemigo lo ataca donde uno más le duele, ¿cierto? Y yo sentía en mi corazón allá como reargüido, todas esas cosas. Y me senté y me puse ahí a orar, y me puse a orar en lengua, Señor. Y tuve un momento, una visión de parte de Dios, ¿sí? Y vi al Señor con su traje blanco, totalmente blanco. No le vi su rostro, pero se veía su traje totalmente blanco, ¿sí? Y Él estaba detrás de una vitrina. Y detrás de esa vitrina, esos vidrios eran totalmente unos cristales transparentes, lúcidos totalmente. Y dentro de las vitrinas habían corazones, habían brazos, habían piernas, habían cerebros, ¿sí? Habían todas las partes del cuerpo, ¿sí? Y yo en esa visión le decía, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y me decía, yo tengo la capacidad para hacer todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Y yo podía reflexionar, a veces nuestra sanidad está en manos de Dios. Dios puede hacer milagros creativos. Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios lo puede hacer. Puede cambiar nuestra forma de pensar. Puedes colocar, hoy podemos ver muchos testimonios de hombres y mujeres que han recibido ¿qué? Órganos nuevos. Para Dios no hay nada imposible. Y esa experiencia que yo tuve para mí marcó mi vida. Les decía, yo cuando salí, terminé, me bajé del bus, me bajé con lágrimas en los ojos. Porque fue algo que marcó mi vida. Y eso me ha hecho cada vez aferrarme más a las cosas de Dios. Tengo luchas, tengo muchas circunstancias que pueden presentar en mi vida, pero esas cosas son las que, ¿qué? Cuando uno se acuerda, dice, Dios presentó y me permitió tener esa oportunidad, me permitió tener ese resplandor de su gloria en mi vida, ¿para qué? Para que me aferrara cada día más a Él, amén. Amén. Entonces, hermanos, anhelemos tener experiencias con Dios, amén. Anhelemos tener experiencias con Dios. Y dice, en la siguiente parte dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga ¿de qué? De ti misericordia. Que tenga el Señor misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es la esencia de Dios misma. Dios es un Dios misericordioso, ¿sí? Dice la Biblia que la misericordia de Dios son ¿qué? Nuevas cada mañana. Cada mañana, cada día que nosotros vivimos, estamos viendo y tenemos derecho y recibimos las misericordias de Dios, porque son nuevas cada mañana, todos los días vemos la misericordia de Dios. Entonces, la bendición de Dios hace que lleguemos a tierra prometida por su misericordia, ¿Qué nos aleja de Dios? El pecado. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, ¿sí? Y allí a través de su misericordia, Él dio su vida por nosotros, ocupó el lugar que usted y yo debíamos ocupar y lo hizo por nosotros. ¿Y lo hizo por qué? Por amor, y lo hizo por misericordia para con nosotros. Lo hizo por misericordia para con nosotros. Entonces ahí vemos cómo realmente la misericordia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque Dios quiere que nosotros no vivamos una vida de pecado. Dios quiere que nosotros cada vez que fallemos, vayamos a su presencia y que su misericordia venga sobre nuestras vidas y seamos ¿qué? Totalmente limpios. Eso es la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, algo que marca, algo que podía ver a través de la misericordia de Dios es la enseñanza cuando el Señor habla de la parábola del hijo ¿qué? Pródigo, ¿cierto? Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Y dice la palabra que había que un muchacho que se cansó de vivir bueno, tenía todo en la casa, ¿sí? Su padre le daba todo. ¿Y qué hizo? Fue y le pidió la herencia de él y su padre se la entregó.
herencia por el cual no le correspondía, porque en esos tiempos, y aún así es algo que ya se está haciendo, pero en ese tiempo la herencia no se daba sino hasta que la persona era ¿qué? Fallecía. Pero este muchacho obligó de una otra manera, su quejadera obligó a que el padre le diera ¿qué? Su herencia. Y dice la Biblia que él fue y malgastó todo lo que él tenía. Él se llevó todo porque dice que reunió todo y cargó con todo, no dejó nada. En su corazón este muchacho no tenía el deseo de volver a casa, porque dice que juntándolo todo, se fue. Todo, arrastró con todo. Entonces en su corazón estaba no volver donde el padre. ¿Y qué hizo allí? Malgastó todo su dinero en prostitutas, en borrachera, gastó todo lo que él había llevado. ¿Y qué hizo el padre? Su padre quedó allí, triste, ¿cierto? Pero ante todo, con su corazón deseoso de que su hijo volviera. Este hombre, este padre, en su corazón no concibió que su hijo no iba a volver. Él siempre anheló que su hijo volviera. Volviera. Este muchacho se llevó todo, pero ¿sabe qué hizo el padre? El padre fue y mandó comprar ropa nueva, le mandó y le compró su anillo. Por eso cuando este hijo volvió nuevamente a casa, ¿qué encontró? Todo lo que el padre le había comprado, porque en su corazón, en el corazón del padre, él no estaba de que su hijo lo iba a perder. Cuando este muchacho vio que lo había perdido todo, que estaba en la miseria, que nadie le daba trabajo, que le fue a pedir hasta que le dieran comida de lo que comían los cerdos, y nadie le daba, dice la palabra que nadie le daba. Entonces fue cuando reconoció, dice la Biblia, que él reconoció y volvió en sí y dijo, en mi casa hay comida, ¿sí? En mi casa hay comida, en mi casa mi padre tiene jornaleros, en mi casa hay la oportunidad de volver y tener un alimento. Y empezó a maquinar y empezó a pensar, dijo, no, voy a ir a mi papá, donde el padre, para que me dé la oportunidad. Y le dice, Señor, papá, he perdido, Señor, esa oportunidad de malgastado todo, pero yo quiero volver a ti, yo quiero que me des la oportunidad. Y empezó a maquinar lo que él pensaba decirle a su papá. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Eso es lo que había en su corazón, era lo que maquinaba. Era la forma como él estaba planeando decirle a su papá cuando lo viera. Pero dice la palabra que cuando su papá lo vio que venía, ¿qué hizo? Salió corriendo. Cogió un palo, cogió un látigo y salió corriendo. Un hijo maloliente. Pero su padre se acercó a él y lo abrazó, lo besó, no le importó la forma como estaba, no le recriminó, no le dijo, mi hijo, no lo vuelva a hacer, lo perdono, pero no lo vuelva a hacer. Lo recibo, pero no le puso ¿qué? Condiciones. El padre no le puso condiciones. Y le mandó colocar nuevamente ese vestido, y le mandó colocar nuevamente el anillo, y le volvió a colocar todo lo que él había perdido, se lo volvió a entregar. Y aparte de eso mandó ¿qué? Matar el becerro más gordo, ¿sí? Porque había una fiesta, pues su corazón se llenó de alegría y mandó matar al becerro más gordo. ¿Por qué? Porque era momento de hacer fiesta, porque su hijo muerto, dice la palabra, ¿qué pasó? Había revivido. Y así el Señor hizo con cada uno de nosotros. Usted y yo estamos aquí, ¿sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Por eso nada más. Y el Señor no nos ha cuestionado. El Señor no nos ha advertido. No nos ha puesto condiciones para seguir caminando con Él. Pero si queremos tener una vida que le agrade a Dios, pues debemos ser obedientes ¿a qué? A su palabra. Y contar siempre con la misericordia de Dios. Esa es la bendición que el Señor nos ofrece. Podemos fallar. En el camino a la tierra prometido podemos equivocarnos. Podemos cometer errores. Podemos hasta pecar muchas cosas. Pero ahí está la misericordia de Dios todos los días. ¿Para qué? Para volvernos a meter en el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén.
Amén. La misericordia de Dios. Esa es la otra bendición que Dios nos ofrece para llegar a la tierra prometida. Amén. Efesios 2, 4, 5, mire lo que dice. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Por qué es rico en misericordia? Le sobran las misericordias a Dios. Por eso es que todos los días nos da, porque es abundante, abundante en misericordia. ¿Sí? Dice que por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio nos dio vida juntamente con Cristo. Es su misericordia. Es tan abundante la misericordia de Dios que le sobra para darnos a todos y todos los días. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, a tierra prometida, no importan los errores que podemos tener, no importa los tropiezos que podamos encontrar. Entonces, contemos que con la misericordia de Dios siempre estará a nuestro lado. Amén. Dice el versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Sí? Y aquí yo puedo ver a través de esa palabra, este versículo, puedo ver que la bendición de Dios hace que lleguemos a tierra prometida cuando reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. A veces decimos que todo lo que tenemos es por nuestros talentos, por mis conocimientos, por saber un arte, ¿cierto? Entonces, creemos que no necesitamos de la ayuda de Dios, que lo que tenemos ha sido con nuestras propias capacidades. Pero la Biblia dice que el Señor es el dueño, que es el que nos ha dado entendimiento, conocimiento, sabiduría. Todo le pertenece a Dios, todo. Y entonces a veces creemos y nos creemos ese cuento que realmente todo lo que tenemos es por nuestros propios medios, por nuestras propias capacidades. Otros prefieren vivir ¿qué? De una forma errónea, de una forma realmente mal, porque no reconocen y no acuden a pedirle ayuda a Dios. No consienten que Dios les ayude. Y está, mire, yo quiero que vayamos al libro, o la historia, no les voy a contar la historia de Ana. Esa está en 1 Samuel capítulo 1. ¿Quién era Ana? Ana era la mujer, la mamá ¿de quién? Del profeta Samuel, ¿cierto? Dice la Biblia que había un hombre que tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y la otra era Ana. Ana no podía darle hijos a este hombre, mientras que la otra mujer constantemente le daba hijos. Y esta mujer, como Ana no podía tener hijos, ¿qué hacía? Se burlaba de ella. Le sacaba en cara, ¿sí? La maltrataba, se burlaba. ¿Y Ana cómo vivía? Acongojada, vivía triste, ¿cierto? Hasta que un día fue a la presencia de Dios y allí derramó su corazón, ¿sí? Derramó su corazón y dijo: Señor, yo quiero que me des hijos, Señor. Y si tú me das hijos, Señor, yo lo consagro a ti, Señor, para que te sirva todos los días de su vida. Y allí en ese momento de congoja, de hablar con el Señor, ¿sí? Dice la palabra que el sacerdote Elí la vio y lo confundió y dijo: no, esta mujer está ebria, ¿cierto? Y le llamó la atención y esta mujer le dijo, Ana dijo: no, yo no estoy ebria. Lo que pasa es que he derramado mi corazón delante de Dios. Y yo quiero que miremos este versículo, el versículo 16. Mire lo que le dice Ana al sacerdote Elí. Dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y yo voy a reflexionar esto. ¿Cuántos años iba Ana a la presencia de Dios? Dice que cada año iba con su esposo, ¿a qué? A darle sacrificio en gratitud a Dios.
Pero Ana en ningún momento reconoció que necesitaba la ayuda de Dios, en ningún momento acudió a Dios. Tal vez Ana hizo lo que hizo la mujer del flujo de sangre, gastó toda su economía acudiendo a brujos, a no sé qué más vainas, ¿cierto? Pudo haber acudido a una ayuda, ¿para qué? Para que ella pudiera tener hijos. Pero en ningún momento había acudido a Dios, solamente hasta este momento, y aquí lo dice, y dice, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Ya cuando vio que no había nada que hacer, fue cuando buscó la presencia de Dios. Fue cuando fue y buscó la ayuda de Dios. Fue y buscó la ayuda de Dios. La Biblia dice en el Salmo 146, 5, dice, bienaventurados todo aquel que confía en el Señor. Bienaventurado todo aquel que reconoce que necesita la ayuda de Dios. Salmo 146, 5 lo dice. Bienaventurado, bendecido, es aquel que reconoce que necesita de Dios. A veces venimos a la iglesia, consagramos muchas cosas, hacemos muchas cosas, pero nos cuesta reconocer que Dios tiene el poder para ayudarnos. Nos cuesta conocer que Dios tiene el poder para sanar a nuestros hijos, para sacarnos de la borrachera, para ser libres de ataduras. Nos cuesta reconocerlo. Pero Dios tiene el poder para hacerlo. Pero Dios está esperando que nosotros vayamos así como fue Ana, tantos años, pero hasta el fin se decidió a reconocer que necesitaba de Dios. Qué bueno que reconozcamos que necesitamos de Dios. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, téngalo por seguro que la presencia de Dios siempre irá delante de nosotros, que el favor de Dios vendrá sobre su vida. Por eso dice, bienaventurado, bendecido, dichoso, porque van a recibir el favor de Dios. Reconozcamos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y para terminar dice el versículo 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué pasa? Que eso es lo que estamos buscando, que eso es lo que el Señor ha ofrecido en esta mañana, es lo que está ofreciendo a través de su palabra, ¿sí? Porque el Señor quiere porque el Señor le decía a los sacerdotes que colocaran su nombre sobre el pueblo, porque colocar el nombre del Señor sobre el pueblo, sobre nuestras vidas, ¿qué quiere decir? Que eso nos va a llenar ¿de qué? De confianza, de confianza. Y para entrar a la tierra prometida, Dios quiere que nosotros tengamos confianza en Él, de que Él lo va a hacer. Si el hijo pequeño va con su padre y se pierde, ¿qué pasa? Se entristece, se asusta y todo, ¿cierto? Si va solo. Pero cuando va con su papá, que está cogido de la mano, ¿cierto? ¿Cómo se siente el hijo? Seguro, se siente confiado, ¿cierto? Eso es lo que el Señor dice aquí en la palabra. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y yo qué? Lo haré. Yo lo haré. Pero dése cuenta algo muy importante, que aquí la Biblia dice que el Señor está autorizando a los ¿qué? A los sacerdotes para que coloquen esa bendición sobre el pueblo. Muchas bendiciones llegan a nuestra vida a través de la bendición sacerdotal. Nos perdemos muchas veces la bendición en nuestra vida porque venimos al culto y nos vamos antes de tiempo y no esperamos que termine la reunión porque, chévere, el pastor predicó, bueno, pero me voy. Y dejamos que la bendición que el Señor tiene a través de la vida del pastor se pierda. Se pierda. Y eso lo está diciendo la palabra. Lo dice. Y si pondré mi nombre sobre los hijos. Pues a través de la vida del pastor, a través del sacerdote, el Señor envía esa bendición, la coloca sobre el pueblo, la coloca sobre la iglesia. Y el Señor, ¿qué dice? Yo lo haré. Yo lo haré. Amén. Hermano, para entrar a tierra prometida,
necesitamos de creer de que la bendición de Dios está desatada sobre nosotros. Está desatada sobre nosotros. El Señor es el que se ha ofrecido. El Señor, yo lo puedo ver de esta manera, que el Señor es el que se está ofreciendo a ayudarnos. El Señor es el que está ofreciendo para bendecirnos. Entonces, dispongamos nuestro corazón, los sueños, las metas, los propósitos, ¿sí? Las promesas que Dios ha dado sobre su vida. Es el comienzo, mire, estamos comenzando un nuevo año. Y como decía el pastor, que no llegue el 2024 y sigamos lo mismo. Lo que usted anhela en su corazón, pongámoslo ahora delante de Dios, confiando y creyendo de que Dios nos va a ayudar para poder entrar y lograr conseguir esa tierra prometida. La tierra prometida no importa cómo se llame, salud, hijos, restauración, economía, la casa, el carro, la beca, lo que está delante y está en nuestro corazón, anhelarlo. Coloquémoslo delante de Dios, amén. Yo le invito a que por un momento, amén, gloria a ti, Señor. Yo le invito a que por un momento se ponga de pie y cierre sus ojitos. No se distraiga porque yo considero que este momento es un momento muy especial. Es la reunión, comienzo de año. Entonces yo le invito a que por favor cierre sus ojos. Y creyendo esta palabra, creyendo lo que el Señor ha hablado a través de ella y lo que dice la palabra del Señor, dice que Dios autoriza a los sacerdotes para que la bendición que Él coloque, Dios lo hará. Y así como en la primera reunión el Señor colocaba en mi corazón, el pastor, la autoridad de nuestra iglesia, es el sacerdote de la iglesia. Y qué mejor que comenzando el año podamos recibir esa bendición de parte de Él. Los anhelos que también hay en el corazón de Él como ministerio también sean desatadas sobre nuestras vidas. Amén. Por eso, pastor, yo le invito a que, por favor, como sacerdote de este lugar, nos bendiga como iglesia, pastor. Bueno, Benjamín, muchas gracias por la palabra. Quiero decirles que este pasaje de número 6, a veces lo leemos y así Dios nos habla una y otra vez, pero es la bendición más grande que hay en la Biblia. En la Biblia, le estoy hablando de 66 libros, es la bendición más grande que hay. Cuando esta palabra se desata en una sinagoga, los judíos se humillan y lloran. Cuando esta palabra se desata a través de un rabí o de un rabino, automáticamente la gente siente el poder de Dios sobre su vida. Es la bendición más grande que hay. Y como Dios me da el privilegio a través del hermano Benja, yo quiero soltar esa palabra sobre usted y sobre su casa en el nombre de Jesús. Así que incline su rostro. Y la Escritura dice que la palabra es viva y eficaz. Y yo quiero decirte hoy en el nombre del Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre tu familia y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ti, sobre tu casa su rostro y ponga en ustedes toda paz que trae a través de su presencia. Y el nombre que sobre todo nombre sea sobre ustedes para que vean la bendición de Dios mucho más de lo que la hayan podido ver hasta ahora. En el nombre de Jesús, ustedes dicen amén.